Muchas gracias a ustedes, por supuesto que sí. Yo muy, muy, muy feliz de estar acá. Bueno, para seguir las formalidades típicas de congresos, ¿no? Empieza hablando. Bueno, primero agradecer a todos por la asistencia, porque sé que el día hoy ha sido muy intenso. Y agradecer a Moisés una vez más por la participación y presentar aquí un poquito del currículo de Moisés para seguir la dinámica, ¿no? Moisés López Alarcón es profesor adjunto en el área de lingüística en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Posee una destacada formación académica, habiendo obtenido el grado de doctor en lingüística por la Universidad de Valencia. Previamente completó 2 títulos de magíster en la misma institución, uno en lingüística y otro en filología hispánica. Además, Moisés cuenta con una sólida base en su disciplina, con 2 títulos de licenciatura otorgados por la Universidad de Valencia, uno en lingüística y otro en filología hispánica. Su experiencia y formación lo posiciona como un académico versado en su campo, contribuyendo tanto a la docencia como en la investigación en el ámbito de la lingüística. Moisés, te paso la palabra, queda ahí con tu tiempo, puede hacer tu exposición y al final, como ha sido ayer, todos pueden hacer preguntas, los que quieran, por supuesto, tanto por la charla aquí o al final, no sé si habrá espacio para ceder los micrófonos, no sé si habrá, pero quien quiera puede hacer sus preguntas por el foro y estaré acompañando junto con el profesor Lindenilson, que está en los bastidores aquí controlando la sala, ¿vale? Súper, excelente, Tatiana. Yo les agradezco muchísimo la invitación. Es maravilloso que exista digamos, este diálogo y de hecho lo voy a promover. Me dijiste que fueran 40 minutos, voy a tratar que sean muy justos y un poquito menos para que de verdad tengamos tiempo de dialogar sobre este aspecto, porque me parece súper relevante, ¿no? Que exista precisamente que estos eventos sirvan precisamente para poder conversar, poder dialogar, poder discutir un poco sobre, digamos, sobre los temas que nos preocupan y a los que dedicamos básicamente nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, ¿cierto? Nuestros días y además, en algunas ocasiones incluso tratamos de investigar, ¿no? Sobre este tema. Yo, de hecho, fue maravilloso encontrarme con Tatiana, así como eventualmente, sí, así como fue maravilloso porque bueno, justamente cuando me propuso esta participación, inmediatamente pensé en traerles un tema que forma parte de mi investigación actualmente. Por tanto, aunque presento un producto acabado, todavía se está también desarrollando en distintas fases posteriores, por supuesto, pero quería mucho, tenía muchas ganas de poderles presentar justamente este producto que tiene que ver, o que conecta, mejor dicho, 2 conceptos que creo que nos conectan, ¿no? A pesar que los contextos de enseñanza sean distintos en Chile y en Brasil. En Brasil se enseña como lengua extranjera y en Chile se enseña como segunda lengua, por tanto es una lengua, ¿no? Que enseñamos a personas que llegan a Chile, que no tienen conocimiento de español, pero lo necesitan para poder desarrollarse, digamos, en el espacio en el que viven. Bueno, justamente quise traer esta presentación para que podamos un poco discutir y reflexionar sobre, digamos, sobre este tema que, como les digo, voy a tratar de conectar no solamente aspectos teóricos, sino también aterrizajes didácticos, ¿no? Por tanto, esta presentación trae un poco de todo, ¿sí? Así como un poco para poder tener diferentes frentes a los que digamos, referirse y poder discutir, ¿sí? Bueno, uno de ellos tiene que ver justamente con el de la mediación sociocultural, Disculpa, que bueno, ¿me saben que escucha? Que se sí, escucha un poquito lejos tu voz. se ¿Puedes escucha aumentar? lejos. Sí, un poquito. No sé si es solo, A ver si bueno, puedo, déjeme mirar si pudiera. se escucha, pero un poquito lejos. Si puedes ajustar un poco ahí, no sé si es posible.
Ah, ahora has apagado el micrófono. Perdón, Bueno, ¿ahora se escucha mejor? ¿Se escucha sí, un mucho poco mejor. mejor? Ah, Sí, estupendo. Listo, entonces. Bueno, como les contaba, ¿no? Digamos que vamos a hacer una presentación así como un poco abarcando no solamente elementos teóricos, sino también algunos aspectos relacionados con la didáctica, ¿sí? Con la experimentación práctica. Bueno, y uno de los temas que quería presentarles tiene que ver con la mediación cultural, que, como saben, y si no saben, aquí lo tenemos justamente, es uno de los conceptos, ¿no? Que se desarrolla dentro de la conocida como teoría sociocultural, ¿sí? Entre otros, eh, Vygotsky, también sus discípulos fueron los encargados de desarrollarla. Y sobre todo, ya sabemos que la teoría sociocultural no es expresamente una teoría educativa, sino más bien psicológica, pero cuando se traslada al componente de la enseñanza, justamente nos sirve para poder abordar ese tema de la interacción, ¿cierto? Cómo el estudiante, como aprendiz, mejor dicho, de una segunda lengua, conecta y se conecta no solamente con un interlocutor, sino con todos los elementos que tiene a su alrededor, ¿sí? Ya sean educadores, sean compañeros, sean recursos didácticos, sean materiales, sean imágenes. Y en este sentido, la narración digital, que es de lo que vamos a hablar hoy y de lo que les voy a mostrar hoy, también es una herramienta pedagógica que nos permite combinar tanto elementos lingüísticos y culturales, que ya saben que van de la mano, con aspectos tecnológicos. ¿Sí? Y además nos permite una reflexión que está al entorno de la construcción y de la, digamos, de la reflexión al entorno de la propia identidad. ¿Sí? Por tanto, en este caso, les voy a presentar digamos, un caso de integración de esta mediación sociocultural con esta narración digital en la enseñanza de él. ¿Sí? Para repasar rápidamente, no quiero detenerme mucho en la teoría, porque de hecho me parece más interesante plantear aspectos mucho más, digamos, más prácticos, pero bueno, sí que es verdad que la mediación es uno de los componentes que tiene este componente, o sí tiene este aspecto codireccional precisamente porque, o bidireccional mejor dicho, porque es como casi la diferencia entre hablar y comunicarnos. ¿Sí? Cierto que yo puedo hablar y puedo hablar un idioma y puedo hablar solo en mi casa, pero cuando implica comunicarme, implica escuchar a un otro, pactar con un otro, co-construir el significado de una oración, de un diálogo. ¿Sí? Por tanto, desde este punto de vista, la mediación también nos permite desarrollar este punto y convertir al estudiante en un agente social. Primero, en un agente porque tiene que no solamente expresar, sino además comprender y volver a expresar de manera coherente con el mensaje que recibió. ¿Sí? Si alguien dice, ¿cómo estás? Uy, hace calor. En algunos contextos, pragmáticamente hablando, puede que funcione, pero en otros podría ser un poco, uy, ¿por qué me respondió esto? ¿Sí? Entonces, bueno, justamente con esto es verdad que la mediación tiene conectados no solamente este componente que podríamos llamar como lingüístico-cultural o incluso eh, comunicativo, ¿no? Si nos referimos a esta etiqueta de la competencia comunicativa, sino que también, obviamente, se le añaden elementos, o vamos a ver ahora, componentes como por ejemplo la comprensión, el entendimiento o la facilitación de la comprensión entre hablantes que por alguna razón no logran entenderse entre sí. ¿Sí? Pero es verdad que este concepto de mediación, que es bastante reciente, al menos el volumen complementario avanza un poco, el volumen complementario de marco común europeo de referencia lo había abordado anteriormente de manera muy sucinta, de manera muy superficial, y en el volumen complementario, que es del 2018, con traducción al 2022, por el Instituto Cervantes, ya aborda este componente, pero lo hace desde una posición más o menos, eh, digamos, parcial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en la cita que les propuse en este caso, se habla de la mediación, dice, se centra en el papel de la lengua en procesos como la creación de espacios y condiciones para la comunicación y aprendizaje, la colaboración para construir nuevos significados, la ayuda para que otras personas la construyan, o comprendan nuevos significados y la transmisión de nueva información de manera adecuada. Por tanto, si nos damos cuenta, la definición que da el Marco Común Europeo de Referencia, que saben que es uno de los documentos que guía no solamente la construcción de secuencias didácticas, de evaluaciones, por más que no su propósito, pero también incluso de materiales, nos damos cuenta que la mediación como concepto está relacionado siempre con esta idea de
dos personas que no se entienden y que tienen que resolver un poco la situación que se está produciendo, ¿sí? Incluso en algunos contextos, aterrizándolo un poco más, podríamos plantear casi como ciertos elementos, estrategias de comunicación, por ejemplo, paráfrasis, o sea, hay ciertos elementos que nos podrían ayudar a cubrir o a conectar o a entender, digamos, este concepto. Pero sí que es verdad que, digamos, si avanzamos un poco hacia otras definiciones, nos encontramos casi un poco con lo mismo. Les traje solamente dos muestras de aspectos teóricos o de referencias teóricas más recientes. En el 2020, por ejemplo, Maritoni, Tedeschi y Sánchez Castellanos hablan justamente de la mediación como cualquier proceso en el que los hablantes, con o sin ayuda de un tercero, intentan superar dificultades comunicativas para llegar a la comprensión mutua y al reconocimiento del otro. Nuevamente hablamos de la mediación como un componente que intenta resolver una dificultad que es de ámbito comunicativo. ¿Sí? Obviamente esta falta de comunicación se puede dar por muchos aspectos. Ya no tenemos esta falta de comunicación únicamente desde el punto de vista de una lengua a la otra o desde diferentes modalidades de texto, como planteaba el Marco Común Europeo de Referencia, sino que ya ampliamos un poco el espectro y detectamos faltas de comunicaciones, por ejemplo, por falta de instrucción, por carencias informativas, por baja competencia en la lengua meta. ¿Sí? Muchas veces nos encontramos con estudiantes que dicen, yo puedo expresar todo lo que quiero decir en la primera lengua, pero cuando tengo que hablar en la segunda me siento casi como si hablara como un niño, porque no puedo expresar todo aquello que yo quiero decir. ¿Sí? Y también porque pueden haber distintos tipos de discapacidades, de condiciones de discapacidad o algunas diferencias básicas, ¿sí? O complejas. Lo que sí es cierto es que la mediación y esta competencia, de la que podríamos ya empezar a hablar de una competencia complementaria a esto que reconocemos y que conocemos como competencia comunicativa y que se ha ido desarrollando en distintas subcompetencias de acuerdo digamos, a la referencia teórica que queramos considerar. De alguna manera, esta competencia mediadora es aquella que permite mejorar esta comunicación y resolver los problemas comunicativos como agente social, porque también es verdad que en este caso el hablante actúa para él mismo, y también como mediador, como mediador social. ¿Por qué? Porque el propio estudiante, además de resolver sus propios problemas, también puede ayudar a resolver los problemas de otros. Por tanto, se puede convertir entre un puente de una persona que, por alguna razón, necesita ayuda, necesita apoyo, y ¿qué hace? El estudiante se convierte en un mediador social y, por tanto, resuelve problemas de distinta índole, ¿sí? Que pueden ser de carácter social, de carácter cultural, de carácter económico, de carácter sociocultural, ¿sí? Entre dos personas de diferentes culturas que no logran entenderse. ¿Sí? Al menos esta es la definición que tenemos como definición básica y más aceptada en este campo, ¿sí? Al menos en el campo lingüístico y también en el campo de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras. ¿Por qué digo en este campo? Porque si abarcáramos otros, por ejemplo, el de la traducción, digamos, la mediación nos empieza a quedar corta, ¿sí? Pero no entraremos en ese punto, no entraremos en ese punto. Sí que es verdad que desde la teoría sociocultural, justamente, ya sabemos que cualquier persona se transforma a través de la interacción social. ¿Sí? Ya sabemos que, a diferencia de lo que postulan otras teorías, otros enfoques, la teoría sociocultural plantea que alguien aprende en la medida en que tiene experiencias sociales con otras personas. Si la base del aprendizaje tiene que ver con estas interacciones sociales, es cierto que la mediación tiene que ser un componente clave. ¿Por qué? Porque obviamente existen vacíos lingüísticos, socioculturales, existen vacíos que hay que completar de alguna manera. Y en este caso, la mediación es el componente que nos ayudaría justamente a poder procesar y poder resolver esos problemas de comunicación. ¿Sí? Ahora bien, es cierto que a partir de estos principios, en un volumen de publicación muy reciente, Negrela Sarola y Gabela plantean una posición que va un poco más allá de la que conocemos hasta ahora. Por tanto, desde esta posición, desde esta mirada, la mediación no solamente sería el medio a través del cual yo puedo resolver un problema, sino que además también sería el punto de partida
de la conexión que existe entre las personas, entre textos y entre ideas. De manera que la mediación no solamente nos ayudaría a poder resolver los problemas de comunicación, sino que además nos ayudaría también a desarrollar nuestra formación y nuestro funcionamiento. De alguna manera, esta mediación se interpreta a partir de diferentes perspectivas como una conciencia creativa, es decir, a través de la mediación no solamente resuelvo mis problemas con los de otros, sino que me construyo como individuo dentro de esta sociedad, a partir de diferentes representaciones simbólicas que pueden ser la lengua, pero también la escritura, la pintura, la fotografía, la imagen, eh, el referente sociocultural, ¿sí? Si lo vemos desde esta perspectiva, y eso es lo más interesante, nos alejamos un poco de esta visión formalista de la lengua, esta visión de tenemos que aprender la lengua, tenemos que memorizar gramática, tenemos que trabajar solamente con el componente lingüístico, sino que aparecen ciertas funciones psicológicas que justamente Vygotsky ya planteaba como estas funciones psicológicas superiores, a las que no me voy a referir en este momento, sí, para no extenderme demasiado, pero sí que es verdad que estas funciones psicológicas, de alguna manera, lo vamos a ver un poco más adelante, plantean de manera bien sencilla que el estudiante primero se expone a ciertos elementos, a ciertos componentes de la cultura, de la sociedad, aprende su funcionamiento y después, sí o sí, aparece este componente de creación. Por tanto, el aprendizaje no es solamente el hecho de conocer el código lingüístico, sino se iguala justamente a esta idea de personalizar y crear. ¿Sí? Por tanto, se desarrolla como punto final esta conciencia creativa para convertir en significativo aquello que estamos aprendiendo. Para poner un ejemplo bien simple, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de cuando empezamos en un nivel A1, en un nivel A2, aprendemos muchas veces, he visto en muchos materiales, ahora recién acabo de salir de una ponencia que hablaba sobre este tema, hemos visto en materiales que aparecen ciertas palabras, ¿cierto? Aparecen como ciertas familias, ciertos componentes, y por alguna razón puede haber para alguien, pueda ser relevante aprender una palabra que no está presente en esa unidad, en ese material. ¿Por qué? Porque para mí es relevante, por la razón que sea, por el contexto en el que estoy, porque para mí es significativa, porque me ayuda a describirme, porque me ayuda un poco a construirme, porque tal vez aparece, no sé, para alguien puede ser importante definirse como alto, bajo, pero tal vez para mí lo importante es que yo pueda decir, por ejemplo, no sé, tengo canas. Y la palabra canas no suele aparecer en un texto de nivel A1, de nivel A2. Pero yo digo, ¡oh! Y para mí es importante. Y muchas veces la gente dice, no, no hace falta esta palabra la aprenderemos más adelante. ¿Por qué? Tal vez yo lo quiero aprender en ese momento, en ese contexto. ¿Sí? Por tanto, a eso me estoy refiriendo en este caso, ¿sí? De alguna manera, cuando aprendemos, también damos la oportunidad a que el estudiante pueda personalizar y crear a partir de los modelos que ha visto. Pero no imitando un modelo, no imitando una plantilla, sino creando su propio, eh, digamos, su propio producto que además le sirve para reflexionar al entorno de su propia identidad. En este sentido, si se dan cuenta, el rol del docente se mantiene, en el sentido de el docente no es, digamos, un instructor, no es la persona que dicta cátedra, sino que se convierte nuevamente en un acompañante en este proceso creativo. ¿Sí? Como si estuviéramos continuando, estuviéramos siguiendo con una secuencia didáctica, con una tarea final. ¿Sí? Pero en este caso existe, digamos, un objetivo final que no solamente es lingüístico, sino que también se plantea desde el punto de vista identitario. ¿Sí? Bueno, esto se conecta precisamente, si se dan cuenta, si entendemos el aprendizaje de lenguas también como una construcción de identidad, de hecho nos puede pasar, seguramente a ustedes también les pasa como profes y como estudiantes de una segunda lengua, que de alguna manera tienen una identidad distinta según la lengua que hablan. Por lo tanto, se construyen, esta, digamos, esta nueva identidad que además se conecta con, digamos, con la concepción que deberíamos, o la percepción con la que deberíamos considerar la lengua. No solamente con el hecho de aprenderla para algún propósito, sino sobre todo aprenderla
porque es parte de la construcción identitaria. Lo dice justamente Silvina Serrani, ¿sí? Justamente dice, para que una lengua sea un buen instrumento, ¿sí? Ya lo saben, debemos considerarla mucho más que un mero instrumento. ¿Por qué? Lo dice ella, lo dice en portugués, en materia prima la constitución identitaria. O sea, es parte de nuestra identidad. Cuando alguien habla una lengua, es parte de su construcción identitaria, tanto en positivo como en negativo. Vamos a decir, por contarles un ejemplo, ayer mismo, haciendo clase, una estudiante que también se está formando como profesora de español me contó que por razones así como muy sorprendentes, encontraron a un tío había sido considerado desaparecido por la dictadura chilena, lo encontraron vivo, no estaba desaparecido, no estaba muerto, sino que estaba vivo y hacía 50 años que no sabían nada de él y actualmente vivía en Francia. Este tío, por decisión propia, había decidido abandonar, eh, digamos, su aprendizaje, o mejor dicho, había decidido dejar de usar el español como lengua, porque usar español lo identificaba con un país al que no quería pertenecer, porque era un país con dictadura y era una lengua que se utilizaba, todo el mundo podía detectar de dónde era y por tanto lo podían tomar preso. Por tanto, una lengua para él tuvo que modificar su identidad, se tuvo que mover de su zona de confort de primera lengua para pasar desapercibido. Y decía que ahora mismo eh, era fluido en muchas lenguas, en francés, en italiano, porque su recorrido en estos 50 años había sido por todos los países de Europa, pero la lengua que menos podía hablar era su primera lengua, porque no había tenido contacto con nadie y no había querido tener contacto con nadie de esa primera lengua, para no recordar, para no abrir esa herida que le recordaba a Chile. Por tanto, no podemos pensar que la lengua nos sirve para solamente hacer o cumplir con un trámite. Es parte de nuestra estructura, es parte de nuestra identidad. ¿Sí? Por tanto, es verdad que en este sentido, entender la lengua como un todo identitario también nos hace conectarla con muchas más realidades que no sean únicamente la, del, la estructura lingüística, ¿no? Desde situaciones comunicativas, símbolos, la propia identidad de los que participan, todo aquello también tiene un componente, digamos, relevante, ¿sí? Si esto es así, justamente aprender una lengua es una forma de comunicación de la identidad y también de construcción de la persona, ¿sí? Además, en el contexto chileno, justamente, nos sucede algo que es bastante similar, ¿no?, a lo que sucede con otros, digamos, países. Digamos, la variedad del español de Chile es una de las variedades menos presentes en los materiales de español, ¿sí? De hecho, en la actualidad todavía no existen y es muy complejo eh, encontrar materiales, encontrar, digamos, productos publicados que contengan la variedad de Chile, ya sea oral o escrita. Por tanto, de alguna manera también, si nos planteamos el aprendizaje de la lengua en esta situación contemporánea, en la realidad, y queremos que la lengua refleje esta realidad, también deberíamos reflejar la realidad que tiene el español de Chile, ¿sí? Por tanto, también deberíamos abordar este componente de cómo se plantea o cómo se desarrolla la enseñanza de una variedad de español que está al margen versus otras variedades de español que son más representativas, ¿no? O que aparecen de manera más, con más frecuencia, tanto en los libros de texto como en otras instancias, ¿no? Las certificaciones, etcétera. En este caso, el español de España, la variedad castellana y la variedad rioplatense tal vez son las más, ¿sí?, representativas y las que tienen un poco más de prestigio, etcétera. Desde este punto de vista, justamente, si conectamos todos estos componentes de la mediación con los componentes de esta comunicación multimodal, podemos plantear justamente esta tarea que les voy a presentar ahora. ¿Cómo entendemos esta comunicación, ¿no?, multimodal? Es cierto que ya lo saben que la mayoría, ahora tal vez no, estamos viendo como un cambio, ¿sí?, hacia esta visión multimodal, pero hasta hace muy poco el aprendizaje de la lengua, la enseñanza también estaba planteada desde una perspectiva muy verbocentrista, es decir, mucho desde la perspectiva de enseñar desde un libro, desde un texto, desde un fragmento, desde un párrafo, desde un ensayo, ¿sí?, siempre con el elemento palabra, con el elemento letra asociado, ¿sí? Sin embargo, es cierto que
esta comunicación multimodal es mucho más frecuente y es mucho más habitual que tal vez la comunicación unimodal, en el sentido de la versión solamente letrada o escrita, ¿sí? Si entendemos justamente que la lengua también forma parte de este componente multimodal, cada día estamos delante de pantallas, estamos delante de imágenes, estamos delante de diferentes tipos de texto que no son los que tenemos en un libro. Si entendemos desde este punto de vista y entendemos también estos componentes como sociales, porque todos los elementos, todos los textos y los tipos de texto a los que nos exponemos nos quieren decir algo y forman parte de nuestra, digamos, de nuestra interacción, podemos conectar o podemos trasladar ese componente multimodal también a la sala de clases. Y desde este punto de vista también podemos crear significados a partir de la selección de ciertos modos, ¿sí? Y bueno, solamente para revisar, digamos, en ese sentido, la narración digital, lo que conocemos como narración digital, que puede ser aplicado a multitud de géneros. Mucha gente como que piensa que solamente son videos digitales, no lo podemos aplicar a expresiones personales, a mitos, a biografías, a reportes sobre libros, a resúmenes, a cortos, ¿sí? Desde este punto de vista, de alguna manera, este video, este uso de la narración digital nos permite en algunos contextos, y si digamos, si trabajamos con un andamiaje adecuado, nos permite precisamente desarrollar también la identidad del ser humano a partir de esta práctica del relato autobiográfico, ¿sí? Si tomamos esta función comunicativa de contar una historia, podemos hacer que el estudiante cuente una historia identitaria basada en un contexto determinado, que en mi caso fue el contexto chileno, ¿sí? Por tanto, de ahí planteé esta idea del proyecto de relato digital en Chile, que bueno, aquí les coloco un poco la información digamos, de la investigación, ¿no? Que obviamente fue un estudio de caso, ahora les voy a contar un poco sobre esto. Pero bueno, principalmente los resultados del estudio se basaban en cómo había afectado o cómo contribuía el uso de este relato digital. Les voy a contar cómo lo hice en el desarrollo de esta mediación sociocultural y sobre todo en la identidad del estudiante no hispanohablante. De alguna manera, cómo se planteó y cómo se construyó o a partir de qué elementos el estudiante pudo construir su identidad estando en Chile como extranjero en Chile, ¿sí? Y bueno, en este sentido planteé principalmente un estudio de caso, como les contaba. En este caso lo apliqué a un grupo de estudiantes pequeño, ¿sí? De 10 estudiantes, que eran 8 mujeres y 2 hombres de un nivel de 2, ¿sí? De acuerdo con el marco común europeo de referencia, de un curso semestral de 16 semanas, que es el curso habitual en la Universidad de Chile, ¿sí? En este caso, el curso que tenemos cuenta con 4,5 horas semanales, de las cuales que se reparten en bloques de 1 hora y media de 3 módulos distintos, ¿sí? Gramática comunicativa, español académico profesional y español comunicativo, que es la asignatura donde pude aplicar, digamos, digamos, este caso, ¿sí? Y esta secuencia didáctica. Lo apliqué en este módulo y no en los demás, básicamente porque yo en ese momento era profesor responsable de este módulo, ¿sí? Por tanto, pude trabajar en este punto. Pero bueno, si se dan cuenta un poco, los módulos que se presentan tienen como objetivos, tienen objetivos complementarios, ¿sí? Mientras que el español académico profesional aborda el trabajo digamos, del uso del español en contextos formales, en contextos que podemos entender como formales, académicos, profesionales. La gramática comunicativa se ajusta o tiene como objetivo revisar los componentes gramaticales desde un punto de vista, desde un planteamiento comunicativo, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista del uso. El español comunicativo toma ambos elementos y los plantea en situaciones comunicativas dentro del contexto en el que se envuelve el, el aprendizaje de español, que en este caso es el contexto chileno, ¿sí? Por tanto, abordamos situaciones, abordamos aspectos socioculturales que son relevantes dentro de Chile. Y bueno, obviamente, como pueden imaginar, esta excusa, de alguna manera, fue maravillosa para construir precisamente esta narración digital. ¿Por qué? Porque utilicé algunos elementos del contexto chileno que llaman la atención del estudiante extranjero que llega a Chile, a un país que normalmente no conoce, para que el estudiante reflexione sobre cómo impactan estos aspectos en su vida cotidiana
y también en su identidad como extranjero en Chile, cómo los percibe, ¿sí? Desde su mirada, desde su visión. Además, haciéndola válida, que eso es la parte más importante, ¿sí? ¿Cómo planteé esta secuencia didáctica? Bueno, principalmente diferencié distintas fases de trabajo, que eran individuales, pero también colaborativas, que permitían, por una parte, la integración de los contenidos lingüísticos de cada fase y también el desarrollo de ciertas habilidades extralingüísticas que debían ser relevantes en el vídeo. Vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿sí? Por ejemplo, las metáforas, los símbolos, la voz narrativa, eh, el punto de vista, el tema, los elementos que quería ocupar, los elementos que no quería ocupar, el lenguaje visual, ¿sí? Por tanto, lo que hice, y en esto me basé en Negueruela Acerola, que también lo plantea desde esta posición, establecí una secuencia didáctica con una progresión de distintas fases, de 3 fases, mejor dicho, que de desarrollo entre 2 o 3 semanas cada una. ¿Sí? Las planteo aquí para que las puedan ver rápidamente. Teníamos una primera fase de exploración y de planificación que tenía como objetivo principal explorar qué temas querían trabajar, qué temas les parecía interesante abordar desde su perspectiva. Y aquí aparecieron, por ejemplo, les doy algunos ejemplos de los temas, el movimiento feminista en Chile, el movimiento LGTBIQ en Chile, la identidad chilena, cómo se crea este concepto de chilenidad, ¿sí? Que aparece en algunos momentos, pero que después parece que desaparece. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, así como pueblo indígena. Por tanto, aparecían diferentes temas que formaban parte y forman parte de la cotidianidad chilena, ¿sí? Son muy particulares de acá, y cómo se podían proyectar, cómo se podían mirar desde la perspectiva de un extranjero en Chile. Además, yo les había colocado, por cierto, digamos, un requisito, y es que debían hablar de este tema teniendo en cuenta ciertas representaciones gráficas o artísticas, ¿no? Por ejemplo, una canción, por ejemplo, un texto, por ejemplo, un cuadro, una imagen. La idea es que buscaran dónde se podía encontrar este símbolo de este tema que querían proyectar, ¿sí? En la fase 2 planteamos justamente esta creación del relato, ¿sí? La idea de cómo van a plantear el guión de este video digital, cómo lo van a plantear, qué elementos va a tener, qué van a considerar. Y finalmente, en la última fase, se producía y se presentaba digamos, al grupo, ¿sí? Y bueno, justamente para presentarles algunos resultados, ahora vamos a ver, cómo les digo, un producto. Es cierto que los resultados fueron tremendamente positivos, como pueden ver acá, ¿sí? De hecho, a pesar de que, como les digo, es un grupo pequeño, por tanto ya es una limitación. Los números son altos, pero son altos con una representación, digamos, más o menos baja, en el sentido del 87,5% son 8 estudiantes, por ejemplo. Pero sí que es verdad que la generación de este video, la construcción de este video digital les permitió, entre otras cosas, aprender, entender y apreciar mejor la cultura chilena. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, ellos también, en la medida que construían el relato, que construían este video, iban convirtiéndose en puentes entre su cultura y la cultura chilena, casi sin saberlo. De alguna manera, al mismo tiempo que hacían el video, estaban explicándole a otro y a ellos mismos este componente de la cultura, ¿sí? Y además también les permitió justamente reflexionar al entorno de ciertos aspectos relacionados con su propia identidad. Por ejemplo, si un estudiante de Alemania o de Francia, como el que vamos a ver ahora, se plantea qué es la chilenidad, es obvio que de rebote su pregunta es, ¿y qué es ser francés? Si yo puedo hablar de lo que significa ser chileno, y lo digo desde mi perspectiva de extranjero, es porque también me planteo en algún punto qué es ser francés. Por lo tanto, de alguna manera nos abre, ¿cierto?, como estos componentes, de alguna manera reflexivos al entorno de este tema, ¿sí? El resto, bueno, en realidad algo que valoraron también positivamente fue esta instancia colaborativa. Nunca fue, o casi nunca fue una instancia individual, sino que siempre fue una instancia de colaboración constante, de trabajo entre pares, ¿sí? Precisamente para promover esta idea de yo comparto, y de alguna manera también ellos se convertían en puentes entre ellos. La mediación no solamente fue entre culturas, la de origen y la meta, sino que también fue entre ellos mismos, de, yo puedo explicarte esto, yo puedo hacer esto, yo creo que este símbolo nos va a servir a los dos, por ejemplo.
Y sí que es verdad que este video les ayudó en muchos casos a proyectar su identidad a partir de ahora. Todo el mundo reconoció en el video, lo vamos a ver en un fragmento ahora, eh, que haber hecho este video, haber planteado y haber reflexionado sobre este tema, más allá de explicarlo, porque van a ver que en realidad no se explica lo que es la chilenidad, sino que hay una reflexión al entorno de la identidad de ser chileno, también les ayudó mucho a plantearse qué son, qué quieren ser y cómo quieren influir en el mundo a partir de ahora. De alguna manera ellos reconocían que la experiencia de estar en Chile era relevante y era necesario contarla. ¿Sí? Lo contaron a través de este video. Les pongo un modelo A, que es el que tenemos acá. A ver si lo podemos ver. Era esta diapositiva, pero no sé si la puedo proyectar. Parece que... Moisés. Sí. Permítame ayudarle. Bueno, creo que no es posible en la diapositiva porque la subí como PDF. Entonces, creo que es interesante compartir tu pantalla del ordenador. Estupendo, estupendo, lo puedo hacer. A ver, voy entonces a compartir, a ver, porque tengo acá, aquí. Lo pueden ver, ¿cierto? Ahora sí. Estupendo. Bueno, les hago solamente una muestra, ¿eh? Sí, sé que estamos ahí como en el tiempo, les hago solamente una muestra para que vean cuál fue el planteamiento que hizo este estudiante, ¿eh? Moisés, Sí, está sin sonido. Sin perdón. sonido. Está sin sonido, ¿es así mismo? No, es con sonido. A ver si puedo, entonces déjenme ver, a ver si puedo compartir el... A ver, ¿y cómo podré compartir Yo eso? creo que hay que sacar los auriculares para que podamos oír. En este momento tú tienes que quitar tus auriculares. Ahora sí, a ver, ¿me escuchan? Sí. Ok, vamos a ver si funciona, vamos a ver. A ver. ¿Se escucha? Sí. Bajito. Ahora sí. La identidad no nace. Se produce por la acción que crea una historia. En esa historia se nace la identidad. Entre las más antiguas hay las leyendas. Las leyendas de los pueblos originarios en las que el mundo empieza con la pelea de Trenten y Kaikai, dos serpientes gigantescos. La historia de una flor que nació del asesinato de dos enamorados y que logró unir dos tributos olvidados. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Para no extenderme, sobre todo para no extenderme, lo coloco en silencio, lo voy proyectando un poco, ¿no? Para poderles explicar. ¿Qué hace el estudiante? Justamente toma los símbolos que son parte de la identidad chilena y los coloca, además son símbolos conflictivos en algunos casos. Hemos visto la bandera chilena que conceptualmente puede ser
un elemento que tal vez no se utiliza tanto en Chile, ¿sí? Que es un elemento que puede utilizarse desde el punto de vista político, utiliza leyendas indígenas, el paisaje, la lengua, los elementos históricos y los coloca justamente para abrirle el debate acerca de, y todo esto es la chilenidad, no como crítica, sino como reflexión, porque justamente es desde dónde partimos para poder crear esta chilenidad, desde dónde empezamos a construir esta chilenidad. Y lo que hace justamente es este video, que como ven son pedazos de otros videos, imágenes suyas. De hecho, vieron cómo representó el nacimiento de la identidad con una cocina. Esto que era como una cocina y él utilizó este símbolo para ver cómo nacía, ¿no? Habla justamente de la comida, de la variedad del español de Chile, etcétera, ¿no? Por tanto, es un componente que tiene como su relevancia. Y después, más adelante, lo coloco un poco más acá para que lo puedan ver, con algunos debates que finalmente existían y después dice finalmente qué es la identidad, ¿no? Cómo se puede plantear, cómo se puede crear. Lo coloco desde aquí solamente para que lo podamos ver, ¿eh? Y después cierro. Tenemos que viajar, es mucho más fácil. Tenemos un futuro en buscar una humanidad que se comparte con todos los países, una identidad internacional que ya existe en potencia en cada uno. ¿Qué acaba diciendo el estudiante? Finalmente el estudiante habla de esta construcción de identidad internacional. Dice finalmente, bueno, en realidad podemos plantear la identidad desde múltiples perspectivas, pero la nuestra seguramente va a ser una identidad nueva que forma parte de este aspecto. Cierro, ¿sí? Cierro así como rápidamente, solamente para destacar tres aspectos fundamentales. Primero, es verdad que crear estos relatos digitales permite a los estudiantes acercarse a la cultura chilena, no solamente desde el punto de vista informativo, sino justamente desde el punto de vista de la mediación, es decir, desde el punto de vista del puente. En este caso también el relato nos permite crearlo como puente y como mediador, ¿sí? Y ahí fortalecer esta identidad del nuevo idioma. Sí estoy convencido que comunicarse es algo social, por tanto las actividades necesitan ser colaborativas, no pueden ser en ningún caso individuales, a pesar de que aparece una voz, el estudiante en todas las etapas de su proyecto tuvo el acompañamiento de sus pares que discutieron, que vieron, ¿sí? Y obviamente también tenemos que ver cómo podemos adaptar, este es uno de los resultados, pero no es el único, por supuesto que no, ¿sí? Tenemos que ver de qué manera podemos adaptar estas actividades, cómo las podemos aterrizar a cada contexto y a cada nivel de aprendizaje. Yo lo planteé en un nivel B2, obviamente tenemos que ver cómo reflexionamos al entorno de esta tarea en niveles más bajos, en contextos distintos, ¿sí? Que nos permita justamente investigar acerca del impacto que tiene el desarrollo de estas competencias interculturales y lingüísticas más allá del propio o más allá del mero aprendizaje del código lingüístico, ¿sí? Con eso cierro. Aquí tengo algunas referencias y ahí está. Muchas gracias, Moisés. No sé si has visto, ¿no? En el Instagram del NECLE que la temática del evento tiene todo que ver con tu charla, Exacto, exacto. que hemos cogido la letra de una canción brasileña que creo que conoces, ¿no? Soy loco por ti, América. Totalmente, sí, sí. Entonces, aparte de estos momentos académicos, ¿no? Con conferencias, los estudiantes del grado hicieron muestras hispánicas cada período com um tema, com um país, com uma proposta cultural. E estava comentando com meus pares que incluso os estudantes do segundo semestre estavam falando espanhol perfeito, não estupendo. E em classe são mais tímidos. Então, tu charla ha sido excepcional para encajar muitas coisas que estávamos falando en los bastidores, digamos, pero sin conocer la teoría. Pues muchas gracias. Abro espacio ahora a las preguntas. Los que quieran pueden utilizar el chat o levantar la mano. Hay como levantar la mano, es que no domino muy bien a la conferencia Sí, web, ¿no? sí, aquí al lado, en el último espacio, hay como para levantar la mano. Lo Sí, 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 pues
Y los que quieran pueden levantar la mano o preguntar por el chat, mientras la gente cree coraje y ya empiezo yo para aprovechar el tiempo, ¿no? Yo creo que ya has anticipado un poquito ahí al final cuando traes tus experiencias con tus estudiantes, pero me parece interesante destacar dos cosas que son muy diferentes de nuestra realidad. Uno, que eres profesor español impartiendo clases de español en Chile con una... Bueno, tú trabajas con tu español, el español chileno, ¿cómo haces? Y dos, el público. ¿Qué público tienes como estudiante? Son extranjeros, supongo, ¿no? Aprendendo Exacto. español en Chile, pero de muchos otros, de muchos países, un solo país. ¿Cómo es tu contexto? Habla un poquito de esta tu experiencia. Bueno, sí, es cierto que justamente hablaba, ¿no? De cómo, cómo el contexto también ayuda a mediar en las decisiones de los hablantes. Y en mi caso, en efecto, yo a pesar de ser español de origen y llegué a Chile hace solamente 9 años. Exacto, yo imparto clases con la variedad que escucharon acá, ¿sí? Con esta variedad que tal vez ya no tiene las características fonéticas o léxicas del, digamos, del español castellano, de la variedad castellana del español, el español peninsular, eh, sino más bien las del español chileno, ¿no? Justamente un poco para adaptar este contexto, también para un poco conectarme más con la realidad, a pesar de que, bueno, es cierto que en mi clase, también por mi experiencia, aprendemos palabras y sobre todo trabajamos con palabras de otras variedades, por supuesto, ¿sí? O sea, una de las cosas que tenemos bien definidas es que el español no es una lengua única, es una lengua tremendamente diversa y es importante que esa diversidad esté presente en la sala de clases. Si queremos que nuestra clase sea también parte de la realidad, ¿sí? Es cierto que mis estudiantes principalmente son dos tipos de estudiantes. Tenemos estudiantes extranjeros que llegan de intercambio a la universidad, ¿sí? Por tanto, estudiantes que llegan por un semestre, por dos, que son por tanto mayores de 18 años, o tenemos incluso población todavía más adulta, ¿sí? Estudiantes de 20 años, de 30, de 40, de 50 años que entran a la universidad para estudiar español como curso libre, ¿sí? Esos serían como mis dos tipos de estudiantes. Bueno, entonces, a partir de tu relato, de tu experiência, eu hago uma pergunta, ¿no? De que maneira nós outros aqui em Brasília, impartindo classes a estudantes brasileiros, como essas experiências exclusivas em Brasil, sem imersão cultural, e como estas experiências de nossos estudantes, como sua nacionalidade, experiências culturais prévias, exclusivas em Brasil, podem influir nesta formação de la identidade na classe dele, ¿no? De impartir essa classe con esta mediación, con experiencias exclusivamente en Brasil. Bueno, yo creo que sobre todo uno de el contexto de lengua extranjera, que es justamente el que tú preguntas, de la idea de cómo podemos proyectar digamos, esta idea, yo creo que también abre oportunidades, por ejemplo, para explorar, para conocer la cultura, para desarrollarla, en este caso, claro, los estudiantes están un poco más en contacto con este componente cultural, pero cuando enseñamos, yo, por ejemplo, como estudiante digamos, de portugués como lengua extranjera en Chile, como he sido, como sigo siendo, por supuesto, me encanta que los profesores que he tenido me traigan a la sala de clase los aspectos, los elementos que son relevantes para esa sociedad. De alguna manera, lo hablaba hace muy poco tiempo, en mi caso, por ejemplo, más allá de la cultura informativa, yo también he construido mi identidad como hablante de portugués a partir de referentes que me han parecido simpáticos, me han parecido relevantes para mí, que pueden ser como elementos súper pequeños, ¿no? Por ejemplo, mi amor incondicional al cayú, por ejemplo, y a la representación del cayú, que uno diría, ay, pues es que no es un cantante, no es una película, no, es un fruto, pero para mí adquirió toda representatividad y para mí es como la enseñanza de portugués se conecta con el cayú y se conecta con toda esa cultura nordestina asociada a ese fruto, ¿sí? No es un cantante, no es, y también de una manera lo convierto en ese símbolo. Por tanto, yo sí creo que en un contexto de lengua extranjera, en mi caso también soy profe de catalán y en ese caso es lengua extranjera, también exploramos estos componentes. Obviamente la investigación es un poco más, a veces un poco más compleja, el estudiante tiene que indagar un poco más,
pero igualmente el estudiante le abre como una vía para poder reflexionar si lo que leo, en este caso, ¿no? Es otra cultura, es otra sociedad, es otra forma de entender la vida, la identidad. Como yo, que decidí estudiar esta lengua, en este caso el español en Brasil, ¿cómo puedo explicar mi cultura y mi identidad ahora que soy hablante bilingüe, que soy hablante, que estoy aprendiendo otra lengua? ¿Cómo puedo explicar eso? ¿Sí? Por eso desde esa posición también es posible hacerlo, ¿sí? No tiene que ser en un contexto de segunda lengua. Muchas gracias. Yo estoy descubriendo muchas cosas de ti ahora, que también has impartido clases de portugués a extranjeros. Es una No, novedad para no, mí. no, yo no las No, hago, yo no las hago. sí. Yo soy estudiante Ah, de sí, tú no portugués. empatas. Por eso hablas No, tan no, bien. no, no. Soy estudiante, sí, sí. Ah, vale, bien comprendido que tú impartías las clases, por eso sabes tanto de portugués. Yo empecé a comunicarme con Moisés escribiendo en español y luego él me contestaba en portugués. Yo le preguntaba en español y él me contestaba en portugués. Entonces voy a hablar en portugués que me sale más cómodo. Es más fácil, es más fácil. Bueno, mientras hablábamos aquí, muchas gracias, Moisés, por las colocaciones, por traer tus experiencias. Tenemos aqui dois comentários, bueno, um comentário e uma pergunta. Ivoneide, a professora Ivoneide, ha dicho que foi uma apresentação muito boa, muitas graças por la ponencia. Muchas gracias. Joilton Garcia, também professor de UERN, ha dicho enhorabuena por la ponencia, Moisés. Quiero preguntarte algo. Como a enseñanza de ele contribuye a la construcción de una identidad pluricultural en los aprendientes, teniendo en cuenta el respeto a sus diferencias culturales y qué grande, y de qué forma promueve una identificación con Chile y otros países hispanoamericanos o hispánicos, ¿no? Ha puesto él. Exacto. Claro. Bueno, yo creo que en este caso es clave, ¿no? Pienso que pensar en una identidad unicultural en este momento es como bien complejo, ¿cierto? Y casi es como la excepción, a pesar de que hay ciertos movimientos, tanto políticos como sociales, que plantean como esta mirada o incluso que abordan políticas, ¿no? Políticas públicas que van en detrimento de esta pluriculturalidad, digamos, de este multilingüismo. En realidad, digamos, el hablante monolingüe es cada vez más la excepción y no la regla, ¿sí? Por tanto, si traemos esa reflexión y ese debate a la sala de clases, en realidad lo que estamos planteando es básicamente una construcción identitaria que es común de todos los estudiantes. De hecho, eh, cuando alguien decide aprender una lengua, y sobre todo en el contexto, por ejemplo, chileno, que tiene también sus características particulares, ellos mismos se identifican como parte de otra cultura o al menos como sujetos que están mudando su identidad. Digamos, de hecho, los estudiantes, por ejemplo, que llegan en marzo y se van en agosto, son estudiantes distintos. Les pasa algo mientras están acá, ¿no? Y en este caso, eh, el propio video, sí que no lo pudimos ver completo por el tiempo, pero el propio video justamente plantea esta misma reflexión acerca de ¿y qué es ser chileno? Y lo plantea desde, ok, veámoslo desde el punto de vista de la lengua, no tanto. Veamos desde el punto de vista político. Y justamente plantea, por ejemplo, el debate que se creó en Chile en torno de la constitución, de todo aquello que nos sucedió como sociedad cuando decidimos cambiar la constitución, etcétera. Tampoco funcionó. Miremoslo desde el punto de vista del paisaje. Pero es que para cada región el paisaje es distinto. Miremoslo desde el punto de vista de las tradiciones indígenas, por ejemplo, aparece, ¿no? De los referentes musicales. O sea, él va haciendo un recorrido, eh, digamos, por todos los elementos que podrían ser identificadores de identidad y con eso ya estamos promoviendo digamos, esa diferencia cultural. Si el estudiante francés, porque en este caso el estudiante francés, coloca en el mismo lugar una tradición, digamos, mapuche, que explica la creación de Chile como país, al mismo nivel que la discusión política que se está teniendo por la nueva constitución, yo creo que hemos conseguido lo que pretendíamos, ¿no? Él coloca al mismo nivel la bandera chilena, la tradición y la leyenda mapuche que explica la creación de Chile como territorio y la discusión que se creó al entorno del debate constitucional. Ahí está, justamente él plantea esas diferencias culturales y dice,
todo esto es y no es chilenidad, porque solo no puede ser chileno, pero en su conjunto es chilenidad. Y además esto tiene proyección para mí, porque es como parte de esa, lo que él llama identidad internacional. ¿Sí? Por tanto, ok, esto es la perspectiva de Chile, pero esto también se puede expandir a otros territorios donde va a ser, no igual, pero sí similar. Sí, de alguna manera, yo creo que, no sé si contesté la pregunta, no sé, pero de alguna manera como esa imagen, ¿no? Sí, que son muchas cosas, ¿no? Hay muchas Exacto. cosas involucradas. Gracias, Moisés. Yo quería comentar algo. Yo hice esta pregunta porque hoy en la muestra hispánica mis alumnos presentaron el Día de Muertos. Y Ajá. cuando yo les dije que ellos iban a presentar eso, una de las alumnas, a una de las alumnas no le gustó el tema porque ella no es católica. Incluso cuando yo dije que ellos iban a venir pintados, a ella tampoco le gustó la idea. Entonces yo creo que es importante insertar estos contenidos culturales en las clases para que los alumnos no tengan tanto prejuicio por las culturas, las religiones y todo más. Ah, ok. Entonces, bueno, en este caso totalmente de acuerdo. Yo también creo, o sea, no podemos evitar que parte de nuestras tradiciones, y yo creo que me atrevería a decir que toda la cultura hispanohablante está influenciada por la religión católica, nos explicamos tradiciones, culturas, eh, costumbres, hábitos a través de digamos, nuestro calendario es religioso, por ejemplo. Entonces, o sea, aunque también es verdad que siempre podemos ver esta representación cultural desde múltiples perspectivas, ¿no? Cómo se representa el Día de Muertos, digamos, más allá del altar, etcétera, es como la conexión que México y la concepción que México tiene de la muerte, que es distinta para cada país, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de España, por ejemplo, es muy variable. En el caso de la costa, la gente tiene un poco más de miedo, pero en La Mancha, en Castilla, la conexión con la muerte es eh, mucho más fuerte. La muerte se habla, de la muerte se conversa, incluso podemos traer a colación ejemplos del realismo mágico, como García Márquez trata la muerte, ¿no? Cuando aparece ella sentada, o cuando abre el baúl y ve la cabeza muerta, la cabeza de un familiar muerto y le habla perfectamente. Entonces, tal vez desde esa perspectiva, si lo enfocamos desde este componente más, digamos, más cultural, pero de esta cultura en minúsculas, tal vez la orientación puede ayudar un poco más y también sirve a la vez para decir, ah, México lo representa de esta manera. ¿Cómo lo representamos en Brasil? Porque puede que para Brasil el Día de Muertos no signifique nada, pero sí significa, por ejemplo, el carnaval. Y el carnaval, si queremos decirlo de alguna manera, tiene puntos en contacto que se podrían asimilar al Día de Muertos. No todos, por supuesto, pero tal vez sí alguno. Alguna representación artística, alguna representación simbólica, alguna representación incluso espiritual relacionada con el carnaval. No sé, por ejemplo. Sí, es muy complejo mismo. Es que cuando hablas de cómo tus estudiantes sienten que están cambiando en aspectos culturales y que ya se están incorporando a sus vidas otras culturas, yo veo como algo mucho más difícil en nuestro contexto, que trabajamos en una universidad en el interior del nordeste brasileño. Entonces está todo, esta parte de la vivencia local es mucho más fuerte que las relaciones que existen entre los países de Latinoamérica que hablan el mismo idioma, por ejemplo. Entonces, me parece que los países latinoamericanos que hablan español saben y conocen mucho más de la cultura de los otros países que nosotros aquí que estamos aislados. Bueno, los otros Ahora, que... no digo, Estoy ahora hablando de mi contexto micro, ¿vale? Porque Brasil es otro continente. no, no, pero también es cierto que tal vez, digo, como sugerencia, y hablo totalmente desde el desconocimiento, pero tal vez justamente el hecho de aislarse también, o estar aislados geográficamente, también permite incluso relevar, por ejemplo, los aspectos que caracterizan a este interior nordestino por encima de, por ejemplo, la comparación con la propia otra cultura, ¿no? Cómo se vive en la costa, cómo se vive en el interior, cómo se representa, cómo se interpreta, también es como parte del contenido que podemos traer. Perfeito. Bueno, el professor Lindenilson está dizendo aqui que quer fazer uma pergunta. Denilson, te passo a palavra. Muchas gracias. A ver, déjame poner la cámara, a ver si puedo. Ahora sí.
parece? Sí. Buenas noches, Moisés. Me gustaría primero, claro, darle la enhorabuena por la presentación fantástica. Y bueno, la pregunta en realidad son dos, pero van al mismo lugar. Tu presentación fue acerca de identidades, ¿no? Y bajo una teoría que es más psicológica, desde una perspectiva más psicológica de las cuestiones sociales. Bueno, la primera pregunta, una de corriente, claro, de un problema también que enfrenté cuando estaba preparando la muestra hispánica, o sea, que tú estás aquí como que un psicólogo también para nosotros, fue que, bueno, he percibido con mis alumnos en las discusiones que hay una línea muy tenue entre la celebración cultural y la apropiación cultural, porque ellos estaban ahí muy preocupados de, por ejemplo, poner un poncho o vestirse como alguien, como personajes tipo de determinados países, y eso ser interpretado o mal interpretado como apropiación cultural indebita, cuando en realidad la intención era la celebración cultural. Y bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? Que me hables un poco sobre esto para nosotros que estudiamos español, cómo manejar esta línea muy tenue entre celebración cultural y apropiación cultural indebida, creo. Y la otra pregunta es un poco sobre las tecnologías, porque de lo que he comprendido de tu presentación, mucha de esta identidad está conectada con el entorno. La formación de esta identidad está conectada con los entornos. Y un entorno que nos involucra a todos en cualquier lugar es el entorno virtual, ¿vale? Entonces la cultura virtual es algo que muchas veces no reconoce fronteras, masifica muchas cosas, mezcla otras tantas. ¿Cómo quedaría esta categoría de análisis? Y ahí pregunto más como investigador. ¿Cómo quedaría esta categoría de análisis de las identidades con estos entornos virtuales? ¿Cómo problematizar o cómo pensar estas identidades para entornos virtuales? Muchas gracias. Ok, no, muchas gracias a ti por las preguntas. Bueno, respecto de la primera pregunta, es como una pregunta bastante compleja de responder, sobre todo porque bueno, es algo que también ha habido un debate y todavía existe acá, ¿no? Un debate relacionado con esa eh, supuesta apropiación cultural, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso en el caso de Chile se observa mucho cuando, por ejemplo, en el momento de fiestas patrias, es como la representación, así como la fiesta de independencia, para decirlo rápidamente, los estudiantes, sobre todo de enseñanza media, tienen que representar bailes que son típicos de Chile eh, y son de distintas partes. Y, por ejemplo, un estudiante de nacionalidad haitiana, que forma parte del sistema escolar, se viste de, por ejemplo, de guaso, ¿sí? Para bailar cueca, que es el baile nacional, y las personas dicen, ah, mira, es que es tan chileno. Y ahí es como, lo es, por bailar cueca, por vestirse como guaso chileno, lo es, va a dejar su identidad por otra. Tal vez no, tal vez en ese sentido no. En este caso, nuestra propuesta, y aquí sí hablo de un tema con el que trabajo paralelamente con otras colegas de la Universidad de Chile, tiene que ver sobre todo con cómo hacemos para que esta representación cultural no sustituya la suya. Más que la apropiación cultural, tiene que ver con el peligro, que al menos en nuestro caso, tal vez en el caso de Brasil es distinto, pero tiene que ver con esa línea hacia la asimilación cultural, ¿sí? Por eso en ese caso, en nuestro caso se opta por tipos de actividades que sean como más significativas para el estudiante. Por ejemplo, en el caso del estudiante haitiano, tal vez no quiere vestirse para bailar cueca, porque la cueca no forma parte de su representatividad, pero quiere vestirse para representar su baile típico, o quiere hablar de su cultura, o quiere hablar de esa cultura que él reconoce como propia en otra lengua. Y debería ser válido también, pienso. Debería ser como la idea de, ok, tal vez en su caso, podemos, en lugar de presentar un Día de Muertos tal y como lo conocemos, ¿por qué no pensamos en un Día de Muertos que sea versión Brasil? ¿Cómo sería un Día de Muertos si lo tuviéramos que representar en Brasil? ¿Cómo lo plantearíamos? ¿Qué elementos podríamos utilizar o qué planteamientos no podríamos utilizar? ¿Cómo lo adaptaríamos?
y puede ser una discusión que vaya en esa línea. Cuando yo abro eso, también abro un espacio de reflexión de, no voy a imitar aquello, sino que voy a utilizar aquello para ver cómo lo puedo representar en mi cultura. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me costaría mucho pensar en tal vez ciertas representaciones del Día de Muertos asociadas a mi cultura, pero hay algunas de ellas que yo podría tomar y otras que podría cambiar, otras que podría sustituir, otras que podría modificar. Y tal vez podemos pensar en un Día de Muertos, que no sea el Día de Muertos de México, porque eso ya lo hace México. ¿Por qué no pensamos en un Día de Muertos mexicano a la brasileña? ¿Qué elementos destacaríamos? ¿Qué elementos serían relevantes? ¿Sí? Sobre la identidad digital, bueno, ahí sí que es un tremendo tema, ¿sí? Ahí sí que es verdad que... Porque bueno, sí es cierto, no ha sido el objeto de este estudio, pero sí que es verdad que la identidad digital y todo aquello que tiene que ver con la construcción psicológica de la identidad en espacios virtuales es un tremendo tema, ¿sí? Del que todavía no he entrado mucho, por tanto puedo decir bien poco, pero obviamente abre una reflexión que no es menor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los medios digitales servían casi como resultado de un proceso que nunca fue digital, ¿sí? En este caso, todo el trabajo se hizo en el aula, por tanto, este producto era casi como el elemento final, ¿no? En el que se utiliza este aspecto digital, pero eh, no se planteó digamos, este trabajo con una reflexión al entorno de la virtualidad, de lo digital, pero obviamente es un debate que tenemos que dar también en la enseñanza de lenguas, ¿sí? Cómo planteamos todos estos fenómenos en el momento en que tenemos, yo qué sé, herramientas que pueden generar textos, que pueden generar presentaciones, que incluso podrían simular personajes y podrían simular identidades. Es algo que tenemos que abrir, ¿sí? Yo todavía no entro a ese tema, todavía no, y me resisto un poco, pero, pero es algo que tenemos que discutir. No tengo la respuesta, lamentablemente no tengo la respuesta para eso, eh, pero bueno, sí que es verdad que en este caso reconozco que es súper relevante porque, no sé, nos plantea muchas directrices, ¿no? Desde, no sé, desde cómo podemos acceder a esa cultura, qué es relevante y qué no lo es, cómo lo podemos seleccionar o no, qué es importante, y ahí, bueno, entran millones de propuestas, ¿no? O millones de temáticas, desde, no sé, se me ocurre ahora, qué variedad de español utiliza ChatGPT, por ejemplo, versus otras. Hay muchos temas. O sea, lo he indagado, pero en este caso no lo planteo en esta investigación, pero creo que sí lo va a hacer en próximas investigaciones. Bueno, No sé si contesté, perdón, no sé si contesté. es que son muchas variantes, ¿no? Muchas cositas que pensar. Tu charla nos ha incitado muchísimo, incluso pensando en nuestro evento y cómo está sucediendo las cosas. Bueno, no hay más preguntas. ¿A alguien le gustaría hacer una pregunta más? Bueno, creo que ya hemos pasado unos 10 minutitos del tiempo que he dicho a Moisés. Los 10 minutos de retraso, pero empezamos puntual desta vez, ¿no? Que Súper puntuales. Súper puntuales. Bueno, Moisés, simplemente darte las gracias una vez más. Me ha encantado tu charla, he aprendido muchísimo. Espero volver a intercambiar contigo outras informações sobre tu investigação em congressos, que te he visto já em alguns, e assim nos conhecemos, não? E te invito já para os próximos eventos que organizamos e que quizás em uma futura oportunidade presencialmente, não? Exacto, no, por supuesto que sí. Uy, perdón. Hola, Tatiana. Sí, alguien está hablando. Solo una Bueno. observación. Gracias, profesor Moisés, sí, por la ponencia. Fue muy buena. Mi nombre es Aparecida, soy profesora aquí en UERN también. Y me gustaría darte la bienvenida, ¿sí? Y solo no es bien una pregunta, es una curiosidad mismo, que antes me preocupaba mucho, porque cuando aprendí el español, aprendí en Bolivia, y después cuando empecé a dar clases, tenía contacto con materiales, principalmente de España, ¿no? Y me acuerdo que me preocupaba mucho porque yo pensaba, ¿qué variante estoy usando, Dios mío? Porque
pasando el tiempo, tengo mucho contacto con el español de Argentina, entonces me preguntaba, ¿qué español estoy hablando? Hasta que mi preocupación, ¿no? Mari me sacó mucho esta preocupación porque ella dijo, mira, si está habiendo comunicación, esto es importante. Me gustaría saber cómo fue en Chile, si en el inicio, cuando estabas iniciando sus primeros meses en Chile, ¿cómo fue? Si tenías una preocupación de aproximarse de esta variante de Chile, ¿no? ¿O fue algo natural? ¿Cómo se dio? Si has, de alguna manera, si has pensado en eso, así como fue. Y otra cosa acerca de la identidad, que ahí es solo una indicación, ¿no? No sé si conoces a la cantante Ana Tijoux, Ajá, sí, de totalmente. Chile, y ya indicando aquí porque es una artista que me encanta, y ella tiene un disco que trata muy bien de eso, ¿no? De la identidad, de 2014, Vengo, creo. Entonces, indico a todos que busquen a esta artista maravillosa, ¿sí? Entonces, Totalmente. incluso sus textos fueron usados en libros, ¿no? Libros didácticos en Chile. Bueno, es solo una indicación misma y me gustaría saber cómo fue en los primeros meses en Chile, así, durante sus clases, si tenías esta preocupación con la variante o no. Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. La tenía, obvio que sí. No, por supuesto que sí. Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿cierto? Yo creo que ahí coincidimos todos. Nos hacemos esa pregunta como, ¿y qué español voy a explicar y cómo voy a hacerlo? Eh, yo creo que, bueno, es verdad que digamos, el cambio de mi español peninsular al español, a esta especie de español chileno que se parece mucho más al español de América, pero nadie sabe de dónde es, fue entre natural y motivado, ¿sí? Tiene una mezcla de los dos, precisamente porque eh, de alguna manera también fue mi voluntad de poder adaptarme un poco mejor al contexto de segunda lengua en el que estaba trabajando, que era Chile. Por lo tanto, para mí también era importante, y esto fue una decisión mía consciente, y de alguna manera provocar esa inmersión forzada en el contexto chileno, porque quería formar parte de esa identidad, ¿no? Principalmente porque mi identidad originaria, que es en catalán, no se modificaba, que justamente es mi primera lengua. Por tanto, mi primera lengua no se movía, se podían mover las demás, la segunda, la tercera. Eh, por tanto, pero mi identidad inicialmente no se movía. Esto es mi percepción, ¿eh? Esto es totalmente mi percepción. Pero sí que es cierto que con el tiempo, justamente por distintas influencias, he acabado reconociendo y he acabado también explicando a los estudiantes que van a escuchar la variedad de español que tengo que forma parte de mi identidad. Y ahí como que de alguna manera me ha ayudado mucho a resolver el problema. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, a mí me pasa que llevo 9 años en Chile, pero hay ciertas palabras que yo no conozco, ciertas expresiones que no conozco, ciertas estructuras que no sé lo que son. Entonces también ellos acceden a una persona que está en Chile, que aprendió español en España, que lleva 9 años en Chile, que tiene ciertas características del español de Chile, pero que no puede olvidar su variante, su variedad del español, que fue la originaria. Por tanto, y también de alguna manera les hago ver que mi variedad del español no es que sea particular y única, pero es fruto de mi identidad. Y les digo, la forma en la que yo hablo es la forma en la que yo viví el español. Por tanto, de alguna forma, si tengo palabras del español de España y no del español de Chile, es parte de mi identidad, que no necesito esconder y que tampoco quiero esconder. Por lo tanto, ahí siempre, cuando tenemos cursos de la formación de profesores acá de español y los estudiantes me preguntan, profesor, ¿yo qué español puedo enseñar? Tu español. Y digo, ¿por qué va a mudar de español? ¿Por qué va a asimilar una, digamos, una variedad del español que no es la suya? Yo nunca imité a un chileno. Mi cambio se fue dado de manera gradual hasta que se completó. Por tanto, de alguna forma no lo hice voluntariamente, en parte sí, en parte no, pero
se dio. No lo forcé, no lo obligué, no. Y de hecho para mí, por ejemplo, era mucho más fácil no hacer la distinción entre S y Z, como si hace el español de España, porque el catalán tampoco la hace. El catalán tampoco hace esta distinción entre S y Z, que sí hace el español de España. Por lo tanto, para mí era mucho más cómodo asimilar los dos sonidos, porque así para mí era mucho más cómodo. El español y el catalán para mí sonaban exactamente igual. Cosa que no pasaba cuando vivía en España, donde tenía que crear un sonido, de la Z, que en catalán no existe. Por lo tanto, era como, mucho más fácil. Y así lo fui haciendo, ¿sí? Por tanto, pero de repente me aparece una palabra con Z y los estudiantes me dicen, ¡uy! Ahí sonó algo. Y digo, y les explico, sí, exacto, salió porque esta palabra apareció porque es parte de mi variedad. Yo creo que sí que es importante que coloquemos encima de la mesa esta idea de no necesitamos hablar una variedad específica del español, sino que necesitamos presentarlas todas y también presentar el uso de la lengua en su función más comunicativa, ¿sí? Indistintamente de la variedad que enseñemos, lo relevante está justamente en cómo nos comunicamos. Creo que es la parte más importante. Creo que ahora sí finalizamos, ¿no? Pero es estupendo essas sus experiencias porque me hace pensar muchas cosas que yo cuando estaba haciendo allí el doctorado me recusé a hablar la Z porque era muy difícil para mí, muy difícil. Totalmente. Pero eso después conversamos en otra oportunidad. Por Quizás supuesto. tomando vinito, unas caipirinhas que estás en Brasil. Maravilloso, me encanta el plan, me apunto. Pues Moisés, te dejo la palabra, ¿no? Como ya había despedido antes. Super, no, muchas gracias a ustedes, de verdad que sí, muchas gracias por la asistencia, por las preguntas y por la invitación, de verdad que sí, estoy súper contento y ojalá que sí, nos encontremos en algún momento presencialmente. Yo siempre feliz de volver a Brasil, país que quiero muchísimo, así que contentísimo de volver para allá, siempre. Por la próxima vez presencialmente, ya te prometo. Perfecto, me apunto también, me apunto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos los asistentes también que están aquí después de todo el día de congreso. Siguen aquí por la noche de forma en línea, ¿no? Conectados. Muchas gracias. Y Denilson, cuando quieras, puedes cerrar la sala, ¿vale? Adiós, Gracias. chicos. Chao, chao. Chao, chao.